Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast, Edificando sobre la Roca. Soy su hermano José Guzmán y es un placer para mí llevar el mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. En este día vamos a hablar sobre la ley moral no escrita de Dios. ¿Y cómo así? ¿Es que existía alguna ley antes de la ley de Moisés? Bueno, en esta noche vamos a hablar sobre este tema de mucha importancia, ya que vamos a demostrar que sí existía una ley que definía cuando una persona era justa o cuando no cumplía esa ley, entonces era declarado pecador ante el Señor. Así que no te vayas, quiero que te quedes ahí para que te sorprendas de la maravilla de Dios y de mucho conocimiento que vas a adquirir por medio de este estudio. Así que seguimos. Gracias por sintonizarnos. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a hablar sobre la ley moral no escrita de Dios. Vamos a ver, porque este tema es bien interesante, ya que pocas personas conocen de este tema. Vamos a hablar a profundidad sobre él. Quiero desarrollar este tema. Vamos a introducirlo, desarrollarlo y hacer una conclusión que para usted va a ser de gran edificación. Así que yo quiero que usted se mantenga ahí conmigo hasta el final para que aprenda algo maravilloso y algo impactante. Va a impactar su vida de manera poderosa. La Biblia revela que hay una ley, escuche bien, una ley de Dios que trasciende los códigos escritos. Esa ley de Dios es algo que muchas personas desconocen. ¿Por qué lo desconocen? Bueno, porque muchas personas no entienden que hay una ley que Dios establece con el hombre por el trato que existía entre Dios y el hombre. Cuando nosotros vemos la primera parte en el inicio de las escrituras, Dios comienza, el primer mandamiento que Dios le da al hombre es de guardar el día de reposo y santificarlo. ¿Por qué Dios estaba interesado en esto? Porque Dios estaba interesado en que cada ser humano creado por él se mantuviese conectado con el Dios creador, de que no se independizara de la voluntad de Dios. Dios hablaba con el hombre, con la humanidad. Y así lo vemos en el momento que Adán y Eva, cuando Dios descendía al huerto y comenzaba a hablar con estos, dándoles directrices, direcciones sobre cómo y qué deberían hacer y qué no deberían hacer. Cuando nosotros vemos la historia de que Dios le establece que podían comer de todo árbol del huerto, pero que no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto, ni que estaba ahí, que era el árbol de conocimiento del bien y del mal, ahí se establece la segunda ley. La primera ley es la ley donde Dios establece que no debía hacerse ningún trabajo en el día séptimo porque Dios lo santificó. ¿Cuál era el propósito de este día? El propósito era que el hombre se mantuviera conectado y que en todos los aspectos de su vida tuviese tiempo para Dios. Un tiempo específico. El tiempo de Dios no se podía negociar. Lo que Dios te demandaba era no negociable. Por lo tanto, esto era imperativo y era importante. También, como segundo mandamiento, Dios le dice, tienes toda la libertad de tomar todas las cosas. Sin embargo, hay algo que se te prohíbe, hay algo que es apartado para ti, que no es para ti, y es el árbol de conocimiento del bien y del mal, del cual, cuando éste tomó y desobedeció esa orden directa de parte de Dios, todos sabemos las consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo. Parte de lo que el pecado se transfiere a toda la humanidad, pero vamos a ir un poquito más allá sobre esa ley moral que existe y que quizá usted no sabía. Quizá usted no sabía sobre esto. La Biblia dice, escuche bien, la Biblia revela que hay una ley de Dios que trasciende cualquier código no escrito. Desde el principio, incluso la ley, antes de la entrega de la ley en el Sinaí, las acciones humanas eran juzgadas por un estándar divino, lo que demuestra la existencia de una ley moral no escrita grabada en los corazones de cada uno de los hombres. Por ejemplo, cuando Caín dice que Dios, Abel y Caín van a llevar una ofrenda a Dios. La Biblia dice que Abel lleva una ofrenda, llevó lo mejor de su ganado y lleva una ofrenda, y Caín llevó una ofrenda. Lo dice así mismo. Sucede que el comportamiento de Caín en el momento de ver cómo Dios recibe la ofrenda de él y cómo Dios recibe la ofrenda de su hermano, entonces Dios habla con este hombre como era lo normal. Dios hablaba directo con el hombre y le dijo, no me gusta lo que veo. Veo que veo que tu rostro, veo que tu semblante ha decaído. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? Él le dice, bueno,
Más adelante el Señor le dice, si el pecado está a la puerta, pero tú podrás dominarlo. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Que Dios, que conoce el corazón de cada ser humano, que conocía el corazón de Caín, veía las maquinaciones que éste estaba teniendo en su mente. Y Dios, de una manera amorosa, le dice, ten cuidado con lo que vas a hacer. Tú puedes gobernar, tú puedes dominar las intenciones de tu corazón, pero deberías hacerlo. Aún si no lo haces, entonces el pecado está a la puerta. ¿Qué sucedió con esto? Cuando sabemos la historia, mata a su hermano Abel, Dios inmediatamente va donde Abel, el de Caín, y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba pasando? Era como quien dice, diciéndole, hablamos anteriormente, te había dicho algo, quiero saber qué hiciste. Quiero que me lo digas tú con tus propias palabras. ¿Qué sucedió con tu hermano Abel? ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso no te lo advertí? Vemos que hay una advertencia de Dios a Caín. Le dice, ten cuidado con lo que estás pensando. Tú puedes dominar los sentimientos, las emociones que estás teniendo, pero el pecado está a la puerta. O sea, tú podrás dominarlo. Sin embargo, este se dejó llevar del pecado, se dejó de llevar de la emoción, será el odio, el rencor, la envidia, lo que usted puede imaginarse. Pero el caso está, es que este llevó a cabo algo que luego se define como asesinato. Esta palabra no existía en el vocabulario hasta ese momento. Matar, asesinar, no había ocurrido nunca porque era recientemente el hombre estaba puesto en la tierra. El primer asesino, Caín, el primer muerto, Abel. Vemos aquí como el primer hombre que mata a otro es el hermano que mata a su hermano y vemos las consecuencias. Inmediatamente Caín tuvo consecuencias. En este estudio dice, este concepto se observa claramente en la historia de Caín y Abel, los habitantes de Sodoma y también la generación del diluvio. Escuche bien esto desde aquí. La Biblia revela que hay una ley que trasciende la ley escrita y es la ley moral de Dios. Dios particularmente hablaba con el ser humano cara a cara, como lo vemos en el ejemplo de Caín y Abel, también como lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva. Dios tenía una conversación con cada una de estas personas. ¿Qué sucede? Dios establece esa ley entre el corazón del hombre, haciéndole entender cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal, de tú a tú. Esa ley moral pasaba de persona a persona, de boca en boca. ¿Qué sucede con esto, hermano? Si las acciones humanas eran juzgadas por un estándar divino, lo que demuestra la existencia de una ley moral no escrita grabada en los corazones de los hombres. Este concepto se observa claramente en la historia de Caín y Abel, los habitantes de Sodoma y la generación del diluvio. En este estudio exploraremos cómo la ley moral fue evidente y cómo los hombres fueron juzgados sus actos ante una promulgación de la ley mosaica. Antes de la promulgación. La ley moral en tiempos de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, del 3 al 10. Caín asesina a su hermano Abel en un acto de celos y desobediencia. Aunque no se había dado explícitamente el mandamiento de no matarás, el Éxodo capítulo 20, verso 13, Dios lo confronta y lo juzga en Génesis 4:10. Y Jehová dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Reflexión sobre esta parte. Caín sabía que el asesinato era incorrecto. Su reacción, esconder su crimen y responder de forma defensiva a Dios, demuestra una conciencia moral activa. Dios no necesitó establecer un código escrito para que Caín entendiera que éste había pecado. Esto muestra que desde el principio el hombre tenía una conciencia dada por Dios que servía como ley moral de parte de Dios. Un punto importante aquí, la ley moral y la corrupción en el tiempo del diluvio. Este es el punto número 2. En Génesis 6, del 5 al 7, nos dice claramente que la humanidad cayó enteramente en la condición de maldad extrema. Dice que la violencia que existía era enorme y que había subido hasta la presencia de Dios. En Génesis 6:5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente al mal. La reflexión, aunque no había una ley escrita como la Torá, Dios juzgó a la humanidad por su maldad, demostrando que estaba violando principios morales universales
la violencia y la corrupción en la tierra, según Génesis 6, del 11 al 13, eran manifestaciones de la rebelión contra la ley de Dios que no estaba escrita. La parte número 3, y vamos a hablar el ejemplo número 3, la ley moral en Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, del 20 al 21 y 19, del 4 al 9, dice, describe la perversión de Sodoma que llevó al juicio divino mediante fuego y azufre. Antes Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Reflexión. Aunque no tenías acceso a la ley mosaica, los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron juzgados por sus pecados, que incluían la inmoralidad sexual, la violencia y la falta de hospitalidad. En Judas 1:7 señala que ellos que siguieron la carne y sufrieron el castigo del fuego eterno, confirmando que Dios juzga según el carácter moral absoluto. Cuarto, la conciencia como ley universal. En Romanos 2, del 14 al 15, Pablo explica que los gentiles, aunque no tienen ley escrita, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia. Reflexión. Desde el principio Dios otorgó una conciencia para discernir el bien y el mal. Siempre el hombre ha sabido lo que está bien y lo que está mal. Su conciencia dictaminaba cuando una cosa estaba bien o cuando estaba mal, aunque ellos no tenían una ley escrita como la ley de Moisés, con los 10 mandamientos que específicamente decía, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, hablaba del adulterio, de la fornicación, hablaba de la hechicería, hablaba de la idolatría, hablaba del asesinato. Todo esto estaba escrito. Sin embargo, aunque en el tiempo antes de esos tiempos de Moisés, existía esa ley moral escrita, estaba en la conciencia del ser humano. Y en conclusión, el relato bíblico muestra que la justicia de Dios no depende únicamente de la existencia de una ley escrita. En los tiempos de Caín, de Abel, Sodoma y Gomorra y el diluvio, los hombres fueron juzgados porque violaron la ley moral implantada en su conciencia. Este estándar divino es universal y eterno, reflejando el carácter santo de Dios. En cualquier cultura del mundo, aunque no conozcan la Biblia, matar es malo, robar es malo, violar es malo, tomar lo que no es tuyo es malo. Hablar mentira es malo. En cualquier cultura del mundo, no importa que no sea cristiana, no importa que no existan los 10 mandamientos, porque hay una ley no escrita en la conciencia del ser humano, y esto significa que desde antes, desde el principio, desde Caín y Abel, los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos del diluvio, ya había una ley no escrita en la mente y en el corazón del hombre, y estos fueron violadores de la ley. Por esa razón, Dios juzgó a cada una de estas personas y determinó un juicio sobre cada uno de ellos. Así que en este tiempo nadie puede añorar ignorancia, ya que aunque tú no conozcas de la Biblia, ya que aunque hayan países donde no conozcan el Evangelio, ellos tienen una ley en su conciencia que Dios va a utilizar de la misma manera que lo utilizaba en esos tiempos para juzgar al hombre o para declararlo justo. Este ha sido tu podcast Edificando sobre la Roca y este es el tema, la ley moral no escrita de Dios. Así que espero que tú hayas aprendido algo y continuamos en el siguiente capítulo sobre edificando sobre la roca. Bendiciones.